Bienvenidos a esta plática. Vamos a hablar sobre el maestro Héctor Mendoza. El maestro Héctor Mendoza, como algunos de ustedes saben, otros tal vez no, es para nosotros el gran maestro de la segunda parte del siglo XX y el principio del siglo XXI. Sin lugar a dudas, es maestro de maestros. Gran parte de la pedagogía que se dio en toda la segunda parte del siglo XX y hasta el día de hoy todavía está influida directamente por la pedagogía del maestro Mendoza. Es el gran maestro de maestros. Gracias a él incluso hay toda una gramática, hay una manera de ver el teatro, hay una manera de decir el teatro a partir de los propios discursos del maestro Mendoza. Él nos enseñó no nada más a ver el teatro, sino también a decirlo y a tener una práctica sobre el teatro. No se puede entender la historia del teatro mexicano actual sin poder entender realmente el legado que dio el maestro Mendoza. Para eso tenemos aquí en la Compañía Nacional de Teatro a varios alumnos directos del maestro Mendoza, alumnos que empezaron su carrera y que hicieron su carrera a partir de las enseñanzas de la plataforma inicial que les dio el maestro Héctor Mendoza. Y lo interesante de todos ellos, los pueden ver aquí, donde está Luis Rábago, está Laura Padilla, Angelina Peláez, Roberto Soto y Julieta Gurrola. Cada uno de ellos corresponde a un momento distinto en el desarrollo pedagógico del maestro Mendoza, porque el maestro Mendoza, como lo vamos a ver ahora en unos momentos, no es el mismo cuando empezó su carrera que cuando la terminó. Fue un hombre que supo evolucionar, y creo yo, y no nada más yo, ese es uno de los legados más importantes del maestro Mendoza, es saber evolucionar, saber cambiar, buscar, no conformarse con lo que sabía. Por eso es importante que hablemos de él, porque se habla hoy se habla de Héctor Mendoza y de su metodología sin conocerla del todo. Y aquí tenemos la oportunidad de tener contacto directo con quien estuvo con él. Voy a hacer una muy breve, rápida, seguimiento de su biografía para que la conozcamos superficialmente y vamos a empezar. Él nace en el 32, muere en el 29 de diciembre del 2010, es decir, hace 10 años se están cumpliendo de su muerte. Fue dramaturgo, importantísimo, director de escena y maestro, hizo alrededor de 70 obras, según varias páginas de internet, y escribió cerca de 40 obras. Fue maestro en distintas escuelas. Él refundó el CUT, lo fundó originalmente Héctor Azar, pero él lo refundó tal como lo conocemos ahora. Fue maestro de la ENAT y fundó el Núcleo de Estudios Teatrales, que fue, curiosamente, la primera escuela privada, digamos, que ha habido en México de actuación. A partir de ahí se desarrollaron muchos, como Casa Azul, la Casa del Teatro, etc. Más que privada, independiente. Fue alumno de Luisa Josefina Hernández y a partir de su éxito de Las Cosas Simples fue becado para estudiar en Yale y además estudió en el Actor Studio. Dirigió, y es muy importante, su primera participación en el programa de poesía en voz alta, donde él dirigió las 4 primeras puestas en escena con Arreola y con Octavio Paz. Fue muy importante, es muy importante ese periodo en el teatro mexicano, y él, siendo muy joven, dirigió los 4 primeros programas, fue Premio Nacional de las Artes, y bueno, pues es muy importante el legado pedagógico que nos dejó. Entonces, le voy a ir dando la palabra a cada uno de nuestros compañeros para que nos platiquen su visión que tienen de Mendoza. Vamos a empezar con Angelina Peláez, porque Angelina Peláez inició su carrera y fue la primera del grupo de actores que están aquí que trabajó con el maestro Mendoza. Platícanos, Angelina, tu experiencia con él. ¿Cómo fue tu inicio con él? ¿A qué te enfrentaste con él? Pues mira, de alguna manera yo acababa de salir de la generación del 61 que salí de Bellas Artes. Estaba yo recién salida y fue cuando él estaba llegando a México y empezó de alguna manera a funcionar como maestro. Estuvo haciendo una pequeña sesión en la Escuela de Bellas Artes y de ahí nos conoció a algunos y
reunió un grupo de actores de esa generación que salía. En primer lugar, puso una obra de teatro que fue El relojero de Córdoba, de Emilio Carballido, y fue la que dirigió, y yo hice una participación pequeñísima, es decir, La mujer que pasa, una cosa así se llamaba el personaje. A raíz de este encuentro con él, finalmente se decide hacer un grupo de teatro. Grupo de teatro 61, 62, 63, 64, que fueron los 4 años básicos que estuvimos juntos, y seguimos por un tiempo en seminarios y en trabajos que nos reuníamos con él, pero esos son los años definitivos que quedaron en nuestro trabajo en general, el currículum. Y para mí fue muy importante haberlo encontrado porque era como doctorarme después de salir de Bellas Artes, encontrar un director con una gran inteligencia, con una gran sensibilidad, preparación. Él era autor, era director y maestro. Él tenía una gran pasión por enseñar, definitivamente, y era muy estricto con su disciplina, cosa que se le aprendió desde un principio. Estuvimos gente muy importante en esa época, que era Julio Castillo, Claudia Millán, Sergio Jiménez, en fin, estos fueron parte de los que estuvimos en su grupo de teatro. Y efectivamente él traía el realismo norteamericano, por ahí estuvimos ensayando y haciendo improvisaciones con realismo de alguna manera. Y después se fue por otro lado haciendo unas improvisaciones en donde cada quien llevaba su propia realidad y el encuentro era a ver quién dominaba escénicamente con su propuesta que cada quien traía. Es decir, el encuentro era de dos, pero cada quien traía su realidad para realizar en escena, en la improvisación. Y era muy interesante finalmente. Cuando hablas de su realidad, estás hablando de tu vida personal, de Angelina. Bueno, de alguna manera estábamos basándonos todavía en la personalidad de cada quien, obviamente, pero con unas circunstancias distintas. Cada que pasara uno ahí traía su realidad, traía su finalidad de la escena, venía a algo y se iba por algo. De alguna manera, ese encuentro de las dos realidades era muy fuerte. Claro, ganaba al principio, en un momento dado se dieron improvisaciones en donde el que llegaba, el primero, exponía, más o menos finalmente, que está esperando a alguien, pero cuando llegaba la otra persona, podía ser la justificación de que la persona que estaba en un principio estaba mal de su comportamiento, que estaba en un manicomio. Entonces, claro, esa escena generalmente ganaba el que llegaba a tratar al paciente, porque lo que dijera el otro finalmente perdía. Por ejemplo. Oye, Angelina, tú en una entrevista hablabas de que una de las cosas, de los legados que más te dejó es la partitura teatral. Dices que hablas de eso. Platícanos. Exactamente. Platícanos un poquito. La partitura, sí. Pero esto, te voy a decir una cosa, viene a partir de su la mirada microscópica y mirada macroscópica, de las dos. Él veía absolutamente todo lo que sucedía en el personaje, en el actor, y había un análisis y una mirada que hacía que todo saliera a flote de lo que estaba uno haciendo arriba, siempre. Y su manera de ver el trabajo hacía que uno aprendiera cómo hacer un trabajo minucioso de su personaje. Entonces, ¿cómo se dice? Las lecturas, análisis, perdón, eso es, el análisis de texto que se hacía desde un principio
era maravilloso, cosa que ahora ya no existe. Eso es una de las cosas que yo finalmente extraño profundamente. El análisis de texto de lo que se va a hacer o de lo que se hace, de lo que está ahí arriba en escena. Era un trabajo minucioso. Y esto ya se ha perdido. Sí. Ya no hay. Es apréndetelo, dilo como puedas y ahí nos vemos y ahí te digo. Así es el trabajo de ahora. Por eso yo de alguna manera estoy muy desilusionada ahora. No sé, a lo mejor ya no puedo entrar en los nuevos trabajos, es posible. Pero el análisis de texto era muy... Trabajo de mesa, esa es la palabra. Trabajo de mesa. Era fundamental. Finalmente, por ejemplo, el trabajo de Brecht, de La buena mujer sexual, que hicimos, que fue la primera puesta que se hizo, luego fue la de Luis más adelante, lo hicimos en 9 meses. Fue un parto total en la Casa del Lago. 9 meses. Claro, había canciones, había la construcción de una escenografía con guacales que se hacían ahí, de una escenografía de Arnold Belkin, en fin, todo esto era de una claridad y de un análisis y de una profundidad. Otra cosa que él tenía era traer los clásicos al presente, hacerlos vivos ahorita. Y ahí tenemos Don Gil de las Calzadas Verdes, que desgraciadamente no pude estar ahí. Yo estaba haciendo otra cosa finalmente. ¿Y qué era? Era un clásico, pero la gente, los jóvenes abarrotaban ese lugar, un frontón en donde se patinaba y se bailaba con los Beatles. Es decir, que bueno, en esta época Mendoza funda, digamos, de alguna manera, el enfrentamiento que más adelante se dio entre el autor y el director de escena. Es decir, le da al director de escena una independencia artística para que sobre el texto dé una interpretación personal, que es lo que hace y que es lo que hacen algunas obras, ¿no? Pero después en la segunda época, Luis, que ya te toca a ti entrar a esta segunda época hasta donde yo entiendo, tú me dirás si estoy equivocado, donde Mendoza toma otras cosas. ¿Cómo es el Mendoza que a ti te toca, Luis? Bueno, el que me toca fue un Mendoza obsesionado por una figura y por una experiencia teatral que tuvo en la Ciudad de México con Jerzy Grotowski, que había traído El Príncipe Constante de León. Me parece que fue en el Granero. Y él dice que él entró a la obra muy escéptico, porque ese tipo de experiencias europeas siempre le daban la idea de que eran más bluff que otra cuestión. Y así, con esa actitud cerrada, llegó a la obra, El Constante, y dice él que toda la obra estuvo refractaria, cerrada, no queriendo abrir ni un ápice de su interés, de su actividad por lo que estaba viendo. Que le pareció una obra muy estridente, una obra llena de recursos que no tenían nada que ver, bueno, con la teatralidad que él estaba buscando en ese momento. Total, que sale muy enfadado de la función, se va a su casa y se duerme, y al día siguiente se levanta con una afectación muy extraña. Y él dice que ahí comenzó a entender al día siguiente todo lo que había visto las noches anteriores, y que comenzó a repetir las imágenes que había visto, y los gestos de los actores, y las expresiones de los actores. En fin, que dijo, ¿qué fue lo que vi? ¿No? Así como iluminación, sí, mística. Entró en un estado mental, dice él, muy extraño, ¿no? Que nunca había experimentado, y dijo, es que esto es el teatro verdadero. Esto es lo que tiene que tener el espectador después de haber visto un espectáculo teatral. No puede irse a Sambros a cenar una hamburguesa y comentarla que qué bonita y ya. Lo que a mí me pasó, decía él, fue algo muy extraordinario, ¿no? Entonces se metió de lleno a investigar sobre Grotowski,
y todos los métodos de entrenamiento que él estaba desarrollando en Polonia, y él a distancia, un poco investigando y leyendo y un poco ya aportando de su cosecha, pues decidió entrar en ese segmento de estilo o de nueva forma de entender lo que era el espectáculo escénico. Era un cambio radical, yo no puedo decir que fue si de estilo o de nada, es de todo. Total que cuando yo entré a la escuela de teatro en el 70, yo pensaba que íbamos a estudiar realismo, yo pensaba que íbamos a hacer una secuenciado, teatro barroco, en fin, cosas que yo había oído que eran, pues, los fuertes del maestro, ¿no? Y de todo, yo me imaginaba un viejito, por cierto, cuando me lo presentaron, pero era un hombre de menos de 40 años, 36 tenía cuando yo lo conocí. Y, pues no, al día siguiente nos cita en tangas a todos, hombres, mujeres, semidesnudos, y a comenzar a hacer él algo que llamaba la búsqueda del trance, ¿no? Entonces lo que nos explicaba era que teníamos que llegar a un estado de semiconsciencia o conciencia paralela, en donde toda la fuerza de nuestra brutalidad interior tenía que surgir y no tenía que ser censurada. Bueno, para no hacerla larga, me pasé 2 años haciendo eso, diario, en la escuela de teatro. Ese fue, digamos, el entrenamiento que yo tuve de él durante 2 años. Afortunadamente, él un poco se dio cuenta de que necesitaba un enfoque distinto en el remate, y en el ínterin decidió que montáramos para fin de año un espectáculo de poesía sefardita, que fue mi primer espectáculo profesional en la Casa del Lago. Lo hicimos en la Casa del Lago con los alumnos de esa generación, y los que recuerdo nada más son Patricia Eguía, Carlota Villagrán, el hermano de Marta, David Verduzco, y yo, y había más, pero de los que recuerdo, y esta Matilde Calf. Ellos eran los únicos que ahora siento que quedaron de esa generación, y con los que cumplimos esa primera etapa haciendo poesía sefardita en la Casa del Lago, de un espectáculo que gustó mucho, y ahí se quedó. El siguiente año fue lo mismo, trance, 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 y al final montamos una obra padrísima, Amigo, Amante y Leal, en la Casa de la Paz, donde él buscaba que el verso, porque el Calderón, no fuera en el modo tradicional de la versificación, sino un texto que pareciera prosa realista. Y así la manejó. Dice, quiero que se entienda lo que dice Calderón, que hablen despacio, que hagan pausas realistas, en fin. Y fue un espectáculo que gustó muchísimo, porque era muy extraño ver a Calderón así, ¿no? Y total que así acabé con él esa experiencia. Como para entrar un poco cómo eran sus clases, debo decirte que después de un calentamiento de más de casi 1 hora, físico y posiciones de yoga, pues yo no sabía que era yoga, pero es yoga, llegaba Luisa Josefina Hernández a la clase. Y él, Luisa Josefina, me recuerdo todavía que la maestra Luisa fumaba, y ahí fumaba en la clase, y nos veía. Y ahí, en la clase, hacíamos individualmente un ejercicio de trance. Eso ya fue en el 2º año. Y la maestra nos veía, la maestra Luisa nos veía, y fumaba y nos veía, a uno por uno, ¿no? Y después de que cada uno hacíamos el ejercicio de trance o la búsqueda de ese inconsciente en modo de hacer, sin que recordáramos qué habíamos hecho, ella nos explicaba qué había visto en nosotros. Y nos dijo que había visto nuestra aura. Y que la aura salía como una especie de figura etérea con nuestra cabeza.
y se movía así, y luego nos explicaba, y luego tú te acostaste, tú te dormiste, tú levantaste la mano, tú nos quedaste viendo mucho, nos explicaba todo lo que el aura que ella veía había hecho. Y a mí siempre me decía que yo era un bebé que dormitaba, un bebé rojo. Entonces, claro, ya no me quité la forma de todo el tiempo que pasó, que yo era, y a todos les dio una forma, ¿no? Otro era un dragón, como miedoso, aterrado, en fin, y eso, dijo, eso es algo que ustedes tienen que desarrollar en su vida. Eso fue el curso de trance en la escuela de teatro. Ese salón está arriba de la Villa Urrutia, donde tomamos la clase, arriba de lo que hoy es el sala de teatro de Villa Urrutia y donde estaba la escuela de teatro. Y bueno, esa experiencia de trance se prolongó algún tiempo más cuando montamos en el CUT Rezo de Eurípides, una obra que finalmente estrenamos, fue la primera que estrenamos en el CUT en la época del refundamiento que tú dices, y en donde mucho de aquella etapa de entrenamiento, de desbordamiento del inconsciente, surgía en el trazo escénico de la obra, ¿no? Estaba muy plagado de ese tipo de momentos, pero era un mix de actuación medio realista y actuación llevada o ligada buscando el trance. Eso fue Rezo. Y 1973. También, eso fue en 1973, ¿no? 72, me parece. Por ahí. Y luego, inmediatamente después, hicimos, ya Julieta me va a corregir la fecha, luego inmediatamente después hicimos El Príncipe de Homburgo, que también tenía, dirigida por Julio, que me decía Julio, yo tengo que hacer trance, manito, lo vamos a tener que hacer, vas a perdonar, pero vamos a seguir sobre lo mismo. Entonces el estilo de Julio o la búsqueda de Julio iba por donde iba el maestro Mendoza, ¿no? O sea, él quería también investigar sobre el trance, ¿no? Entonces me acuerdo que Julio veía nuestros ejercicios y se quedaba así de pronto medio tenso y al final nos decía, qué bárbaros, dice, qué bárbaros, qué energía, esto parecía una tortillería, caliente, estaba todo caliente. Entonces así fue como hicimos El Príncipe de Homburgo, basado en un poco en el modo, el estilo, ni siquiera puedo decir que es estilo, una búsqueda diferente de la actuación. Claro. Y entonces, pues eso del trance todavía tuvo secuelas posteriores, pero finalmente llegamos a la conclusión de que había casos en que eso podía volverse un estereotipo, ¿no? Y lo fuimos abandonando paulatinamente hasta que ya el mismo Mendoza dijo, no más de esto. Déjame hacerte una pregunta antes de pasarle a Julieta la palabra. Y ahora, después de tantos años, de tantas experiencias que has tenido, como has madurado como actor, esa experiencia del trance, ¿cómo te ha alimentado, cómo te ha nutrido o no te ha nutrido para nada? ¿Qué opinas ahora como actor? No, yo creo que deja un sello. Yo creo que sí genera un tipo de provocación de energía muy diferente, ¿no? Yo creo que incluso el que más me lo comentaba, yo no me podía observar y analizar en ese sentido, pero el que me lo comentaba mucho era Luis de Tavira. Decía, es que a ti se te nota esa formación. No sé qué pasó. Digo, bueno, no sé si es malo o bueno, pero sí es un sello. Y creo que él decía Luis que él tenía que ver con una generación de energía muy especial que provocaba yo de otra manera. Yo no sé si fue por tantos años de hacer eso, ni creo que sea exactamente una virtud, pero bueno, Luis así lo veía, ¿no? Siento que en la generación de cómo sale la energía,
era donde él notaba que yo había quedado, bueno, pues muy sellado en mi entrenamiento. Entonces, después de rezo, casi inmediatamente tú empiezas, ¿no, Julieta? Es decir, ¿tú viste rezo? Sí, claro. Lo que pasa es que, bueno, aquí hay luego los años porque lo recuerdo bien. Ajá. O sea, yo conozco a Héctor Mendoza estando con Rábago, en un grupo amateur. Él es el primero que se mete a estudiar a la Escuela de Arte Teatral, y a través de Rábago yo conozco a Mendoza, sé que es un maestro. Entonces, a partir de ahí, empieza para mí, desde ese grupo amateur que estuvimos con Mario del Razo, que es un grupo, o sea, quiero mencionarlo porque de ese grupo amateur está José Caballero, Tere Rábago, Jaime Estrada, Alejandro Tamayo, Rábago y yo, entre otros, los que seguimos, la mayoría seguimos. Y luego de ahí, para mí, Luis es el primero que yo sigo, que estoy junto, y es el que entra a la Escuela de Bellas Artes y lo tiene como maestro, y entonces empiezo a ver su proceso de Rábago con su generación, con su grupo, y a ver sus resultados, sus exámenes, y esto del trance, y esto que está contando Luis, de que Luisa Josefina veía el aura de cada uno, etcétera, etcétera, que todo eso era como extraterrestre para mí. Pero yo veía los exámenes y vi el montaje de poesía sefardí, vi ese montaje, y me acuerdo de sus exámenes, el examen donde por primera vez yo vi la evolución de un animal al ser humano. Cada uno escogió un animal. Y una foca. Exacto, sí. Fuimos varias veces al zoológico a ver focas, y era la evolución de ese animal, todo en trance. Debo decirte, cierto, gracias, Julieta, porque esa experiencia para mí fue también muy, muy fuerte. De pronto sí me sentía foca, es decir, tuve un mimetismo con este animal impresionante. O sea, algo me pasaba con el ejercicio de la foca. En el examen de primer año lo hicimos, que todo el mundo salía hablando de la foca. Pero, bueno, no creo que fuera foca, era ese que se llama león marino, un animal. Pero sí, es cierto. A partir de eso, creo que mi primer año lo pasé como foca. Fue muy extraordinario ese hallazgo de animales que nos proponía Héctor, que era un poco una combinación entre Lee Strasberg, que acude a la imitación animal, y Grotowski, ¿verdad? Eran como una mezcla de dos cosas que explotaron en un experimento muy fuerte, sí. Entonces, de ahí, Julieta. O sea, de ahí lo que quiero decirte es lo que yo empiezo a sentir al ver estos montajes y saber de este maestro cada vez más, de Héctor Mendoza, y decidí que sí quiero estudiar teatro, porque además de la poesía sefardí, luego vino Amigo, Amante y Leal, ahí en la Casa de la Paz, que recuerdo perfecto el montaje, todos los que estaban en ese montaje, luego uno dice nombres y no se va, pero era una experiencia que me pasó lo mismo, y lo voy a decir más adelante, bueno, de una vez lo digo, eso que vivió, eso que narró Luis, que vivió Héctor Mendoza cuando vio El Príncipe Constante, a mí me pasó no con Amigo, Amante y Leal, sino antes hizo La Danza del Urogallo Múltiple en 1970-71. Fue después de Amigo, Amante y Leal, La Danza del Urogallo. ¿Y qué pasó? No, ok, lo que quiero decir es que ahí yo viví, ahí se trastocan luego años, pero yo recuerdo haber ido con Rábago a ver La Danza del Urogallo Múltiple y no haber entendido qué estaba pasando, que lo único que yo sentía mucho, y se me quedaban pegadas las imágenes, y en la noche recuerdo en mi casa ponerme a llorar,
a llorar y algo se removió, se movió, no sé qué es. Y recuerdo, ¿no? Varios actores de ese montaje y de algo que para la mayoría de los jóvenes en ese momento que queríamos estudiar teatro, como es mi caso, no sabíamos qué, pero era algo muy atractivo, era algo que jalaba a que yo decidiera estudiar teatro. Intento entrar a Bellas Artes, o es mi deseo entrar, y es cuando Héctor Mendoza renuncia. Renuncia por motivos políticos. Sí, o sea, claramente, puedo decirlo, claramente un desacuerdo total con Emilio Carballido, pero total, en todos sentidos. Exacto. Y entonces sales del ENAT y te vas al CUT. Bueno, no salgo porque nunca estudié, pero me la vivía ahí en las tardes, en las noches, sobre todo después de que salía yo de la escuela, estudiaba para intérprete traductora, pero bueno, ahí vi otros montajes, pero entro, ok, ya llego directo a que cuando yo quiero entrar se sale Héctor Mendoza porque contendían los dos, Carballido y él, para la dirección y ganó obviamente Carballido. Él renuncia, se sale junto con otros maestros que también renunciaron y se salieron. Y meses después, en 73, 72-73, nombran a Héctor Mendoza del Departamento de Teatro de la UNAM. Entonces, en 1973, él vuelve, como dijiste tú, en su trayectoria, en su currículum, abre el CUT para Escuela de Formación de Actores, que en ese momento era algo que todo mundo querían estar, con Héctor Mendoza, escuela para formar actores solamente, y que además, bueno, ahí luego se complejiza porque empezó digamos, el enfrentamiento con la Facultad de Filosofía y Letras, Arte Dramático, porque Héctor estaba haciendo esto, porque a su vez, Héctor Mendoza duró años, muchos años de su vida, fue, no sé cuántos, maestro de la facultad, y formó ahí también a muchas generaciones. Entonces, ingreso, y de 1973 a 1976 es que se hace mi generación, nos formamos ahí, entramos como 40 y salimos 9, con un diploma, ahora ya es licenciatura, se está en ese proceso, se están licenciando, ¿no? Está haciendo su licenciatura varios y varias alumnos de ahí, del CUT ahora, y los primeros 6 meses, cuando yo ingreso, solo cuento la anécdota porque no me quería aceptar, empezó a hacer él audiciones y no me quería aceptar, no me quiso aceptar hacer la audición, la entrevista, porque me conocía como novia de Rábago. Y entonces dijo, ay, hija, no creo que esto sea para ti. Entonces, le rogué, le lloré, bueno, no le lloré, porque si le llorabas no le gustaba que le lloraras, no le gustaba nada. Entonces, le hablé claramente, le dije, bueno, si usted de todos modos tiene fama de que corre, o bueno, si no corre, le dice a todo el mundo la verdad, de si sirve, si funciona o no funciona, pues nada más me dice, y se acabó, ¿ya? ¿Qué más te digo? Lo más que me digas, no sirves, no funcionas, no tienes talento. Entonces dijo, y entré al CUT, y esos primeros 6 meses, él seguía con Grotowski. O sea, a nosotros sí nunca este asunto ya de Laura ya había terminado, porque ya había terminado también su relación con Luisa Josefina Hernández, ya estaba en otra etapa de su vida, pero seguía con Grotowski. Y entonces llama a Luis de Tavira como su asistente de la clase de actuación. Luis de Tavira venía de la facultad, Luis de Tavira de la Facultad de Filosofía y Letras, estudiando actuación. Yo ya lo había visto, ya había ido yo también con Rábago a verlo a la Casa del Lago, un montaje que también hizo Héctor Mendoza. En fin, ellos dos, ¿no? Está Mendoza, y 6 meses en los primeros, digamos, el primer semestre escolar, le entramos al trance. Ahí sí no nos explicó ni quién era Grotowski, ni tampoco habló de Laura, simple y sencillamente hacíamos una hora de calentamiento que él hacía con nosotros, o sea, no era que lo dirigiera,
no lo dirigía. Él hacía los ejercicios con nosotros, con sus shortcitos y una camisetita sin manga. Ok, con sus shortcitos y sus camisetitas sin mangas, y hacía los ejercicios. Y sí, tiene razón Rábago. Hacíamos luego posturas de yoga, que en ese momento, incluso respiraciones derviches, en fin, una mezcla, pero nunca nos dijo, están haciendo esto, van a hacer aquello, busquen aquí. Simple y sencillamente era entrarle, como él dijera, como lo dijera, y exacerbar los sentidos, y la conciencia dejarla, ¿no? El inconsciente dejarlo salir, y simple y sencillamente es una autosugestión en donde lo que se te pida, la emoción, sobre todo eran sentimientos, emociones, no era toda una anécdota para desarrollar, porque no se hablaba, no había diálogo, eran ejercicios donde se expresaba a través del cuerpo, nos expresábamos a través del cuerpo y de la voz, sin decir ningún texto. Entonces eran gritos, sonidos onomatopeicos, en fin, esa era la manera de hacer los ejercicios en trance. Y ahí también empezó Tavira a hacer los ejercicios con nosotros, y ahí es donde entran los pecados capitales también. Ejercicios de trance con los pecados capitales, que eran muy intensos. Como todos conocemos a Tavira, eran muy intensos y acabábamos muy sudados y cansados. Pero esa fue la primera etapa. Y luego... Necesito una pregunta. En esta etapa del CUT, no era el CUT como es ahora, en donde cada año es un maestro distinto. A ver, Enrique. Sí, a ver, perdón, sí, había cursos que eran como clases fijas para los que no habían estudiado antes ninguna carrera. Es decir, por ejemplo, en esa modalidad de escuela, como llevada con maestro de canto, maestro de gimnasia, estaban todos los que no habían acabado la carrera en Bellas Artes. Éramos dos grupos. En uno estaba Margarita Sanz, Rosa María Bianchi, Julieta Burrola, José Caballero y José Luis Cruz, como alumnos. Y en otra estábamos los que participaban en los montajes, entre ellos Delia Casanova, Alfredo Sevilla. Después, sí. Entonces eran 12 actividades diferenciadas, ¿no? Uno era para puros montajes y otro para clases y eventualmente montajes de fin de año. Y entonces, en esta época, ¿tú ya haces lo de la Beach o todavía no? Lo que pasa es que en 1973 no teníamos sede, no teníamos lo que se conoce ahora como el CUT, no existía físicamente, y nuestro primer año escolar fue en el Teatro de Arquitectura Carlos Lazo. En el mero teatro tomamos la clase de actuación y la clase de danza con Tulio de la Rosa, y en los salones de ensayo del Teatro de Arquitectura tomamos las clases teóricas y de voz, bueno, teóricas es decir, de historia del arte que nos daba José de Santiago, Luis Rivero daba canto, Rocío Sanz nos daba, voz, ¿sí? Y luego fue Nelly Happy, y más adelante entró Caluris, pero ese primer año estamos ahí, es cuando entramos todos estos que dice, Luis habla, una vez que nos vamos a San Lucas, que se renta la casa de San Lucas en Coyoacán, una vez que está ahí, se empieza a establecer, y estos hablamos de 1974, ya es, porque es en mayo de 73 cuando ingresamos al CUT, y en 74 ya en San Lucas, ¿no? Nosotros ya ensayando y ensayando lo interesante, lo interesante de nuestra formación es que lo que estudiábamos en la tarde lo llevábamos a cabo en los montajes, en las noches. Y entonces ahí es donde empiezan a ensayar rezo, que nosotros, alumnos todavía del CUT, veíamos a estos actores ya formados, mendocinos, en su mayoría, en donde los veíamos como, wow, son el grupo rockstar en ese momento, y entonces ellos ahí, una vez que el garage de la Casa de San Lucas se hizo teatro, se conformó como un espacio teatral, más que nada, ahí se presenta rezo. Pero creo que estoy hablando mucho porque es bueno. Pero yo quisiera que no, está bien. Finalmente al proceso que los llevó a In Memoriam.
Es que después, bueno, a los 6 meses de trance, o bueno, al primer semestre de trance, Héctor dijo, ya, de Grotowski, ya, hasta aquí, ya llegamos, y empezamos con ejercicios de A y B. Y empezamos en este asunto de A le declara su amor a B. Aquí ya se llamaban ejercicios de A y B. Lo que dijo Angelina antes no mencionó ese nombre, pero aquí ya eran ejercicios de A y B, y nada más uno teníamos, el A era el que, ¿no?, declaraba su amor a B, y B podía responder como quisiera, y si nuestra circunstancia éramos nosotros y nuestra circunstancia, ahí estudiando, ahí en el momento, aquí ahora, en eso no inventábamos otra realidad, era tal cual. Uh-huh. Y después empezamos a trabajar teatro norteamericano, porque eso fue nuestro examen para fin de año. Y el segundo año ya nos da clases Luis de Tavira y viene ya realismo mexicano. Lo que quiero decir es que el primer año nosotros tuvimos el privilegio, todo ese primer año, de tener a Héctor todo el tiempo con nosotros, y luego ya después en segundo y tercero, ya en segundo es cuando tomamos clases con Tavira, empezamos las clases con él, pero hicimos además el montaje de Wojciech, porque debo decir que no solamente fue ese Wojciech de Buchner, fue un montaje en trance. Entonces fueron igual, como dijo Angelina, el tiempo es 9 meses, casi ensayamos 9 meses. Ajá. Total, lo que hay es que después de esto, la experiencia, Héctor, como hacía cada tiempo con sus generaciones, tanto de la facultad, sobre todo de la facultad, nos escribió esta obra, nos dijo, hijos, les voy a escribir esta obra para ustedes, para presentarla, y entonces escribió In Memoriam y nos escribió a cada quien, no un personaje porque hacíamos todos éramos, la vida, digamos, era una síntesis sobre Manuel Acuña, sobre su poesía, ¿no? De Manuel Acuña, musical, Luis Rivero hizo las canciones, en fin. Y ese montaje, estuvimos casi 2 años presentándolo, mientras seguíamos estudiando en el CUT. Ahí es donde para mí, es esta escuela trashumante de las funciones, porque fuimos de gira, fuimos a Europa, etcétera, el festival Wrocław, de donde estaba Grotowski, su laboratorio, era un festival universitario, y funciones de teatro, buen tiempo en distintos teatros de la ciudad. Ese es para mí donde amarra toda mi formación y toda esta capacidad que tenía Héctor para guiarnos en el montaje, para darnos cuenta que no solo los ensayos era lo más importante, ahí había que ser, obviamente, llevar a cabo la disciplina, la puntualidad, el respeto por el compañero, lo más importante que era el otro, no uno, sino el otro, escuchar al otro y sobre todo no dejarse corromper por el público. Y eso hizo un cambio en tu carrera, entonces. Eso te hizo ver esta profesión desde otra perspectiva. Es lo que estás diciendo. Lo que quiero decir es que años después de salir del CUT es que me doy cuenta. Ajá. No es ese momento inmediato. Sí. Pero obviamente hay un brinco, ¿no? En mis emociones, en mi psique, ¿no? De ese momento, de haber vivido esa experiencia. Éramos 8 actores, 4 actores y 4 actrices, que son mi generación, aunque bueno, éramos 9, porque uno de ellos no estuvo en el montaje, estaba en Rezo. Se lo llevó Héctor Mendoza a Rezo. Pero salimos 9, y entonces ese montaje, y luego ya el tercer año, ese montaje me marcó, a mí personalmente me marcó muchísimo, creo que también a todos nosotros, de esa generación que hablo, en donde después, para el tercer año, nos manda con distintos directores, y yo voy con Germán Castillo a hacer Ping Pong de Adamov, Teatro del Absurdo, y ese es mi examen de último año. Ese es como ahora, ahí entran, ya me brinqué, los vaudevilles de la Biche, que dirigen a La Limón, Julio Castillo y Héctor Mendoza. Julio quería aprender
y Héctor quería que aprendiera, pues si hay algo que, ¿no? Que hay que ser así como saber exactamente cómo se actúa, cómo funciona uno, ¿no? En este asunto de los vodevils. Yo estuve solamente en el de El Amigo Encarnizado, eran dos. A lo que voy es que supuestamente lo dirige Julio, era muy divertido sus ensayos, pero Héctor llegaba y decía, veía lo que había montado Julio y decía, ay, hijo, eso no es ortodoxo. A ver, y entonces, pero entonces sí, fue muy divertido. Eso trato de decir. Ahora, a la vuelta de los años, igual que con Luis, a la vuelta de los años, después de tantas experiencias, incluso de haber pasado por la televisión, incluso con también Héctor hizo una cosa de televisión, en fin, bla, bla, bla. Después de una carrera tan larga, ¿qué es lo que te quedó? ¿Qué es el legado que te queda de Héctor Mendoza hoy? ¿Qué te hace ser una actriz de Héctor Mendoza a estas alturas? Siento que él fue, después de mi papá, de Lorenzo Gurrola, fue el maestro, el hombre en mi vida que me dijo que sí podía, que sí tenía talento, que lo que yo quisiera y que, ¿no? Teniendo esa capacidad, esa apertura, esa sensibilidad, ese de pronto no sé qué, eso era lo importante. Entonces, él me dice, terminando primer año, que sí paso segundo y que sí puedo ser actriz, que sí soy, ¿no? Nunca más volví a dudar. Entonces, eso es lo primero que le agradezco en el alma, el haberme dado esa seguridad. Y bueno, después te digo, después de salir del CUT es que uno va con los años dándose cuenta al ir trabajando con otros directores o directoras, lo que fue y fue formando en uno, que es de esa disciplina, de esa puntualidad, de esa pasión por lo que haces, de esa capacidad de observación, de ese nunca darte por satisfecho, de esas primeras reacciones que tenías o elegías tal cosa para empezar a trabajar tu personaje, deséchalo y empieza otra vez. Y analiza, lee muy bien qué es lo que estás diciendo, por qué lo estás diciendo. En fin, la relación con el otro, con el espacio, el estado de alerta, ¿no? Que debe uno de estar, y sobre todo eso, un amor incondicional al teatro y preguntarse que si uno acaba siendo un buen ser humano es porque el teatro nos ha guiado. ¿Qué pasa? Todo lo que ha dicho, quiero decir rápidamente que todo lo que acaba de decir en síntesis es lo mismo que a mí me dejó, absolutamente. Sobre todo cuando yo veo que las generaciones que han estado con Héctor han sido gente pues bella, y en mi caso fue una excepción en su vida. Nunca lo he sido, pero algo tuve que él me reafirmó y me dio lo que a ella también le dio, una seguridad y una importancia de que sí sirves para esto y que se agradece profunda e infinitamente. Nada más. Muy bien. Y entonces se va Héctor Mendoza a celebrar los 50 años del Palacio de Bellas Artes, ¿no, Laura? Con La Verdad Sospechosa. Tú ya eres alumna de él. ¿Tú estudiaste en dónde? ¿En el Colegio de Literatura Dramática? ¿O en dónde estudiaste con él? Sí, yo conozco al maestro Mendoza en el año 1982, en la Facultad de Filosofía y Letras, y como resultado de esa primera etapa con él, se hace La Verdad Sospechosa. Hay una frase de Nietzsche que para mí describe muy bien al maestro Mendoza, que dice que el poder intelectual de un hombre se mide por el humor que es capaz de tener. Y yo creo que algo que caracterizaba al maestro Mendoza era el gran sentido del humor que tenía, y lo utilizaba para la escena, para el drama, para describir a profundidad la naturaleza humana.
y creo que las relaciones y la naturaleza y nosotros estamos llenos de humor. Entonces, yo, esta primera etapa oigo al maestro Rábago y a la maestra Gurrola, y me dan muchas ganas de platicar con ellos, que nunca lo he hecho, acerca de esa etapa de trance, porque a mí me toca un maestro Mendoza muy amable, no estricto, pero no sé si es porque a mí me gusta la disciplina personalmente, y ahora ya estoy confundida si fue lo que él me enseñó, y por eso ahora entiendo así la vida, porque si algo me enseñó el maestro Mendoza en los años que estuve con él, que fueron muchos, fue una manera de entender la vida y sus relaciones, lo mismo que es en el teatro. Entonces, esta primera etapa de trance, yo la viví y me he preguntado si servía o no servía y qué sentido tenía. Y pocas veces lo he podido aplicar, pero lo que me queda como conclusión es que en una situación extrema, yo como mujer, en una situación extrema, cuando se dice es que perdí la cabeza, creo que es una emoción que no controlas, un inconsciente, no sabes ni lo que hiciste, y cuando te explican lo que hiciste, te mueres de la pena, pero fuiste cegado, arrebatado por una emoción. Yo no sé si ese era el objetivo del trance o no. A mí me tocó, digamos, 6 meses de trance, y era eso, relajarte, concentrarte, generar una emoción, pensar en una emoción. Claro, éramos muy jóvenes, y a los 19 años, bueno, no sé qué tanto pueda sentir el amor, el odio, en fin. ¿Cuánto tiempo? Era crear una emoción y entregarte a fondo a ella. Ese es el tipo de trance que a mí me tocó. Y posteriormente pasamos a los famosísimos ejercicios de A y B, que en mi opinión son muy importantes y muy interesantes, porque si bien el teatro trabajas con el resultado de un texto de un dramaturgo, en los ejercicios de A y B, tú eres el dramaturgo. O sea, todos los elementos están en ti. Tú eres la situación, tú tienes todos los elementos que un actor necesita, que es poder entender el texto y el contexto y la situación y los valores de un personaje. Pues en A y B eres tú. Entonces me parecen muy, muy importantes. Y yo sí lo seguiría haciendo como pedagogía. Y bueno, entramos a esos ejercicios de A y B, y después creo que al maestro Mendoza le importaba mucho que entendieras la situación y las circunstancias. Y trabajaba durante muchos meses en un arduo trabajo de mesa, tratando de que entendieras de qué iba la obra y todo lo que sabemos, texto y contexto y relaciones. Y el montaje del espectáculo era muy rápido. Y exactamente. Creo, así me formé y creo fielmente en eso. Una vez que ya entendiste, el texto ya está en ti y es muy fácil. Yo, de hecho, nunca memoricé, es muy raro lo que voy a decir, pero nunca memoricé, porque como eran 9 meses de estar trabajando parlamento por parlamento, frase por frase, escena por escena, cuando te levantabas, ya lo tenías ahí, adentro, lo habías entendido a cabalidad. Habías entendido a cabalidad la situación, las circunstancias y las relaciones a través del otro. Habías entendido tu personaje a través del otro. Y llegabas a levantar la obra muy rápido. Ya, yo supongo que él en su proceso como director
ya tenía exactamente el diseño, me imagino, pero lo hacía muy rápido. Y bueno, con este método, y así abordamos La verdad sospechosa, que para mí pues era muy emocionante porque yo nunca, de niña, nunca vi teatro, nunca fui al teatro, nunca tuve nada que ver con el teatro, hasta que ya, digamos, a los 18 años, veo Vacío de Julio Castillo y me pasa lo que les pasó, algunos han mencionado, en ese momento supe lo que quería hacer en la vida y nunca había ido al teatro. Y dije, yo quiero hacer eso. Y entonces, bueno, ahí empezó el camino de buscar al maestro Mendoza. Y para él era muy importante, él decía que si un espectador que ve su espectáculo se va hablando, cuando se va a Sanborns, cuando se va al café, se va hablando del espectáculo, era lo que más le importaba. Y creo que a nosotros como alumnos, en mi generación, o a mí me sucedía, que nos íbamos hablando de la clase. Él te enseñaba a ver teatro, a poder entender. Primero hacíamos el ejercicio y decía, ¿qué vieron? Y cada quien daba sus opiniones. Posteriormente, él hacía un análisis, desmenuzaba todo lo que había sucedido en el ejercicio y tú aprendías a entender. Y esa era parte de la formación, una parte muy importante de la formación. Y bueno, se hizo La verdad sospechosa. Para mí era muy emocionante llegar al Palacio de Bellas Artes. Fue la primera vez que pisé un escenario en mi vida. Y, por cierto, me dio hepatitis, justamente. Yo pensaba que eran los nervios. Decía, esto del teatro es muy raro. ¡Qué nervios! Y es que se estaba gestando ahí una hepatitis. Pero bueno, eso es la experiencia que tengo de esas primeras etapas con el maestro. Hay una puesta en escena que a mí me parece muy importante en la vida de Mendoza. Yo estuve cerca de esa puesta en escena, de alguna manera, que es Creator Principium. Ah, sí. Tú participaste, que ya corresponde a la etapa de dramaturgia de Mendoza, que es la etapa pedagógica, en donde habla del teatro. Cuéntanos un poquito de Creator Principium. Me parece una puesta en escena muy importante y además muy lograda. ¿Qué pasó ahí? Bueno, no sé. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo trabajaron esa obra? ¿Perdón? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo trabajaron la obra? El maestro Rábago también estaba con nosotros. Angelina, Julieta. Y Julieta. Claro, y la maestra Julieta y el maestro Blume. Para mí, Creator Principium fue la primera vez que empecé a reflexionar en lo que había aprendido con el maestro, porque de eso iba el texto, de hacer una reflexión de la relación del actor, cómo empieza un actor a relacionarse con el texto y con sus circunstancias. Entonces fue, pues, reafirmar lo que había aprendido en años anteriores. Luis. Yo creo que esto es parte de otro programa. El asunto de las 5 obras fueron 5 de tema pedagógico, ¿no? Sí. Creator Principio puede ser que haya sido la segunda parte después de Actuar o No, que es la primera que habla de él, o estás en la realidad o estás en la ficción. De eso hablaba Actuar o No. Creator Principio ya va más allá, cómo se gesta esa emoción creadora, ¿no? Cómo se gesta esa imaginación para poder ser realmente un creador. El Bulador de Tirso ya habla un poco de otro asunto relacionado con los estilos. Hamlet, por ejemplo, va más allá y toca como la parte inconsciente, la parte de análisis profundo de la obra, y la última que hicieron, que se llama al buen cazador. Al mejor cazador. Mejor cazador, que es cómo construir el personaje. Entonces, esas 5 obras en sí son un paquetazo en el sentido de wow, un paquete sobre lo que fue
la pedagogía dentro. Es como un compendio gigantesco de cómo entendía él el teatro, la actuación, ¿no? Y los procesos que se dan para manejar o una emoción, o una conciencia, o un motivo de inspiración creativa, etcétera. Él creó ahí en esas 5 obras, y esta es la segunda parte, Creato Principium, que valdría la pena después hablar de ellas por separado. Y entonces, de aquí, Roberto, platícanos. Tú llegas después de esto con el maestro Mendoza, ¿en dónde estudias? ¿Cuál es tu maestro Mendoza? ¿Cuál es el maestro Mendoza que te toca aquí? Ok. Es los 80s, me entero que el maestro Mendoza abre talleres, inició en la Hipódromo Condesa y terminó esa sesión de talleres en la casa donde vivió Álamos, en la colonia Soria, Álamos. la calle ¿Perdón? de Soria. Exactamente, exactamente. Me presento con el maestro y le digo, quiero estudiar con usted. ¿Por qué? Porque quiero hacerme actor. ¿Qué estás haciendo? Una obra de teatro. Déjame irla a ver y yo te digo. Fue a ver la obra, después lo voy a ver y me dice, ay hijo, la obra es horrorosa, pero tú te puedes quedar. Y entonces, bueno, ya me dio cuando menos, me puedo quedar. Yo te puedo decir que los talleres que tomé a lo largo de varios años, era una reeducarme en los sentidos, es decir, aprender a escuchar a mi interlocutor, aprender a mirar a mi interlocutor, a entender la palabra, qué digo, por qué lo digo, en qué contexto. Es decir, me acercó sobre todo al encuentro del texto. Su taller para mí era un laboratorio donde el objeto a analizar era el ser humano. ¿Qué pasa conmigo? Me abre una perspectiva y empieza el camino de conciencia para entender la vida, tratar de entenderme, ahí voy, pero es un parteaguas. Cuando empiezo con él, eso me da unas herramientas muy importantes para mi actualidad. Uh-huh. ¿Qué metodología usaba? ¿Qué seguían con A y B? ¿Trabajaban? Seguíamos con A y B, hacían los ejercicios y después de los ejercicios, como bien dice Laura, nos preguntaba, no qué opinan, qué vieron. Y en base a eso desmenuzábamos el ejercicio y en base a desmenuzar el ejercicio entrábamos a la explicación del maestro de las relaciones humanas. ¿Y en el texto cómo trabajaban el texto? A la hora de llegar al texto también eran largas sesiones sesiones de mesa, pero eso ya sobre todo era en las puestas, en el montaje. Cuando trabajé con él en el montaje, había un largo periodo de trabajo de mesa donde tú entendías cada escena, cómo se hacían las relaciones entre los personajes. Por ahí iba. Hasta que tú lograbas verdaderamente entender y pensar el texto. ¿Y qué quedaba del trabajo que nos han platicado de Grotowski y de meterse en trance, etcétera? ¿Qué quedaba ya a esas alturas? Nada. Lo había dejado atrás. Nada. A mí me tocó un ser humano menos riguroso, pero sí disciplinado y estricto con el tiempo, pero nada de lo que están hablando los maestros me tocó a mí. Uh-huh. Qué curioso, ¿no? Lo había. ¿Qué puestas en escena hiciste con él? Hice La amistad castigada, ajá, El burlador de Tirso, donde estaba Luis, y y Sursum Corda, donde estaba también Laura. Sursum Corda, ya hacia el final de su carrera. Ya ¿no? hacia el final, exactamente. Uh-huh. Que es el Mendoza que está en el texto y que está trabajando el realismo o el naturalismo. ¿Qué es lo que trabajaba él? ¿Les hablaba de eso? Sí nos hablaba. Yo creo que en Sursum Corda quería trabajar, no sé el resultado que pasó, pero el naturalismo.
Ajá. Es decir, yo recuerdo al Mendoza que ya estaba en el discurso, a mí me tocó en el NET, en el discurso entre el realismo y el naturalismo, en una dicotomía, un enfrentamiento. Él decía, lo recuerdo muy bien, que un actor realista, como por ejemplo Jerry Lewis, no es actor, decía él. Eso no es un actor, es un payaso que le hace de actor. En cambio, un verdadero actor es como Robert De Niro, que caracteriza desde dentro de su alma, como los actores de Bergman, como Erland Josephson, en fin. Y ese era el actor que a él le interesaba, eso es lo que yo entendía en sus clases. ¿Había algo así contigo? Así es, así es. No, con Laura ya había algo de eso. Sí, justo lo que decías de Creator era eso, hablar de los dos tipos de actor. Ajá. Claro, cuando te refieres a Jerry Lewis y que él lo llamaba, lo catalogaba como que eso no era un actor, pues Ajá. sí es un amplio tema, yo estoy de acuerdo con el maestro, creo que es otra cosa y creo que iríamos al clown, ¿no? A hablar de otro tema, pero sí creo que en Creator justamente se estaba hablando de esas dos posturas y que él decía que era una naturaleza como actor, como ser humano, tú ya tienes una predisposición hacia un estilo o el otro de actuación. Y que bueno, hay actores anfibios, que así lo mencionaba él, que pueden ir de una manera de abordar a la otra. El actor de representación, el actor vivencial, que todos conocemos de lo que hablamos y lo hemos incluso sentido. Y también, pues es que es el director y el estilo de la obra la que te puede llevar a un lado o al otro. Esa es mi experiencia. Ajá. Sí, Luis. Algo que se me olvidó decir es que la importancia de Héctor también tiene que ver con la extensión en el tiempo que ha estado y que ha unificado un lenguaje. O sea, es más fácil hablar para mí de actuación con Laura, con Angelina, con Marta Verduzco, con Ana Ofelia Murguía, con Julieta, con Roberto, que con otros, ¿me entiendes? O sea, porque de alguna forma decimos algo y entendemos perfectamente cuál es la idea. Creo un lenguaje común y siento que eso es muy importante. Creo que en eso hizo una labor muy importante que le dio mucha solidez al movimiento teatral de México. Sí, de eso creo que hay mucho de qué hablar. Un diccionario de términos de Mendoza, ¿no? Habría Pues que... sí, un lenguaje común que de alguna manera a la cuchara le decimos cuchara y al bolillo le decimos bolillo y todo el mundo entendemos de qué estamos hablando. Y eso normalmente en un estudio de televisión la gente habla de la actuación de una manera muy rara, que no sabemos muy bien qué quiere decir cuando, como dice, es que no estoy inspirada, y dices, pues no sé qué estás diciendo. Entonces, siento que creo un lenguaje que es importante que se extendió en tiempo, digo yo creo, desde que los primeros trabajos de Angelina y Ana Ofelia en aquella época hasta la actual, hasta los últimos montajes, el último montaje de Pascua y la otra, no me acuerdo cómo decían que se llamaba. Resonancias. Resonancias. Que me imagino que son el caso. Ajá. Oye, Roberto, y finalmente, sí. Ahora como actor, en tu desarrollo como actor, bueno, pues acabaste con Mendoza, es decir, terminó tu proceso pedagógico con Mendoza y te enfrentaste a un mundo profesional. ¿En dónde se ligan las dos cosas? ¿Cómo es tu mix entre lo que te enseñó Mendoza y ya tu trabajo, no nada más en la compañía, nos conocemos hace mucho, desde antes de la compañía? ¿Cómo ha sido tu relación con lo que te enseñó Mendoza? ¿Cuál es tu...? Sumando. La palabra que yo podría decir es, voy sumando. Lo que aprendí con Mendoza me dio las bases, pero a través del trabajo con otros directores, contigo, Enrique, hemos estado trabajando juntos, sigo aprendiendo. Creo que otro personaje, otro ser que me ha dado mucho es el maestro Luis de Tavira. Una perspectiva, un entendimiento de por qué el teatro, de dónde estoy parado con respecto al mundo, a la sociedad
en mi actoralidad. En fin, lo que yo te podría decir es que fui sumando a través del encuentro con los diferentes, y aún ahora, los diferentes directores, sumo aprendizaje. Ujú. Bueno, pues, ¿qué más? En ese sentido, yo Laura, quisiera... Julieta. No, Laura. Ah, perdón, pero en ese sentido, como dice Roberto, de ir sumando, yo cuando entré a la Compañía Nacional, yo solo había trabajado con el maestro Mendoza y había puesto en práctica lo que había aprendido con él, lo había puesto en otros lenguajes, como es la televisión, y funcionaba muy bien. Pero yo no había trabajado con otros directores. Y es en la compañía que empiezo a tener la experiencia de trabajar con otros directores y a poner en práctica lo que aprendí, porque no lo sé hacer de otra forma. Y recuerdo muy bien que el maestro le gustaba el teatro de cámara y su trabajo de análisis y de construcción de personaje era para teatro de cámara. Y los teatros grandes no... Él sentía lo que yo ya sentí, ya lo probé, que no podía ver la relación, la intimidad. Nos acaba de pasar, de suceder, bueno, a mí particularmente me acaba de pasar con el último trabajo que hice, que claro, te das cuenta que una cosa es el teatro de cámara y otra cosa es el teatro grande, en donde se pierde toda la intimidad de la creación de las relaciones y las emociones verdaderas. El estar ahí y estar mucho con el interlocutor, con él, ahí y a través de él, tú en un teatro grande no se puede. Estás pensando en proyectar, en que se escuche, en que suceda el fenómeno de la comunicación con el espectador que está hasta allá. Entonces, me quedó claro por qué el maestro hacía el teatro que hacía. Julieta, ibas a decir algo. Sí, es que uno empieza a acordarse de muchas cosas, porque yo lo que veo es que la etapa de trance le duró varios años a Héctor, porque si estamos hablando desde Tolerancia del Universo, estos textos de Santa Teresa, Magnífico. que eran nada más al aire libre, ¿no? En la zona de Chapultepec, cerca de la Casa del Lago, con Ana Ofelia Murguía, Margarita Isabel, Luisa Huertas, María Clara Zurita, Mabel Martín. Sí, Me acuerdo perfecto de ese montaje. A lo que voy es que él dura bastante tiempo con esto, pero lo que estoy oyendo y lo que voy viendo, lo que entiendo y cosas que me mandó Rábago de sobre que hacen del Citru, que alguien hizo un estudio sobre obras de Héctor o su etapa de que él escribió un tiempo en el diorama de Excelsior como críticas de teatro, Héctor Mendoza. Quiero decir que de ahí viene que primero él en Poesía en Voz Alta rompe con toda esta compañías españolas, recitar, decir el texto de tal manera, de romper ese cartabón que se tenía, no, cartabón no es una... No, es una manera ya muy hecha de actuar, de representar, que él rompe, como empieza a sentir, aunque haya escrito las cosas simples, que eran bastante simples, debemos decir, pero que eso le gana la posibilidad de irse a estudiar a Estados Unidos. Pero a partir de eso, después él dice, en esto que leí, que Amigo, Amante y Leal, estamos viendo unos años después, en Amigo, Amante y Leal, él se da cuenta de cómo él había roto con el texto. Él no le importaba el texto en los montajes que hizo en Poesía en Voz Alta o Don Gil de las Calzas Verdes, etcétera, en donde el texto era ahora sí que un pretexto y lo importante era todo el montaje de ese Héctor que yo ya no conocí, de ese Héctor que montaba y hacía con patines, famosísimo, siempre pasa Don Gil como por patines y porque, ¿no?, las machincuepas que hacían o el vestuario que usaban, moderno, diciendo textos, etcétera, y se da cuenta en Amigo, Amante y Leal que el texto
que el público está muy atento y se divierte con el montaje, pero no entiende lo que se está diciendo, porque además hay en ese escrito que leí, Margot Glantz escribe en un momento dado, hablando de Amigo, Amante y Leal, creo, sí, o Don Gil de las Calzas Verdes, cualquiera de esos dos, en donde ella dice, pues sí está divertido, pero no se entiende nada, porque los actores no pronuncian bien, porque hablan muy rápido, porque no dicen bien el verso, y entonces él, de pronto, no de pronto, pero él empieza, ¿no? Este Héctor Mendoza que todos nosotros admiramos toda esta etapa que él iba desechando, iba diciendo, esto ya no, vámonos a esto, ahora busco por aquí. Entonces encuentra que el texto quiere que lo entienda el público, y la manera en que lo entiende, o lo puede entender, es que el actor lo entienda, que el actor lo asimile, que las actrices, los actores tengan ese conocimiento y no nada más sean eso, como se decía, repetidores o solamente memorizabas y entonces no. Y entonces se da cuenta de el trabajo de mesa, del análisis del texto y de que entonces los actores necesitan transmitir eso que entienden. Y como dice Tavira, ¿no? El espectáculo está en la cabeza del actor. Acá, ciertamente. Entonces, de ahí viene después, ya con el trance, cuando busca en el inconsciente del actor, busca las emociones, ¿qué puede de ahí brotar? Se agota para él eso, en donde sí hay una fuente de energía. Y esa, luego platicamos, Laura, luego platicamos todo lo que fue el trance para mí, por ejemplo, y lo que sigue siendo en los montajes que sigo haciendo, lo que me deja. Y esa energía que está ahí, que se explotó, que lo sentimos, que lo vibramos, los que hicimos buena parte de trance con Héctor esos años, ahí está en el plexo solar, ahí está, ¿no? Ahí está en nuestro ombligo, ahí está en nuestras neuronas, en el ADN, ahí lo tenemos. Entonces eso se despierta y uno lo despierta con la emoción que quiere, que se va, que no era, y lo que va encontrando él también es que no es fabricar las emociones, sino la situación y las circunstancias y el entendimiento del actor para lo que dice, con quién lo dice, por qué lo dice, y entonces surge la emoción. Después esa frase ya se hizo, ¿no? Dicen que ya pasó de moda de actuar es reaccionar con verdad a un estímulo ficticio. Bueno, eso se nos dijo mucho tiempo, después ya vinieron otras argumentaciones o demás, pero el chiste era, como él decía, actuar es estar en el escenario y mucho. De lo que se trata entonces esto es abrir la puerta a una reflexión que va a tener que ocurrir y va a tener que seguir ocurriendo acerca de nuestros maestros y el maestro de maestros, que es el maestro Héctor Mendoza. Este año se van a cumplir 10 años de su muerte. Nuestro teatro, el Teatro de la Compañía Nacional de Teatro, lleva su nombre, por algo lleva su nombre, y como podemos entender en esta plática, que yo creo que es apenas tocar con un dedo es un gran pretexto para hablar de actuación, para hablar del teatro, a partir de, probablemente para mí, la figura o una de las figuras más importantes de la segunda parte del siglo, como lo decía, formador de formadores, que nos marcó una línea para hacer teatro y que fue muy coherente consigo mismo y que hasta el día de hoy tiene mucho que decir, mucho que reflexionar y que hasta el día de hoy está creando mucha controversia. Oiga, pues nos vemos, estuvo genial, se los agradezco muchísimo y este es el inicio. Creo que es un buen inicio para armar muchas reflexiones acerca de, no nada más de Mendoza, sino de nuestro quehacer. Y hay mucha gente en la compañía que tiene mucho que decir, ¿no? Entonces, pues gracias y ahí nos estamos viendo. Gracias. Bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias. Bye. Chao. Chao. Gobierno de México.